A continuación, veremos el módulo número 3, Educación para la Equidad. En este video se desarrollarán los siguientes ejes temáticos. Eje número 1, analfabetismo. Eje número 2, acceso y permanencia. Eje número 3, segregación y feminización en los campos del conocimiento. Este módulo estará orientado por la doctora Isabel Goyes Moreno. Vamos a entrar al desarrollo de un módulo que es muy importante, que es el que tiene que ver con uno de los derechos económicos, sociales y culturales, uno de los DECs más decisivos para la vida de las mujeres, y es justamente el derecho a la educación. Este derecho a la educación no llegó como un regalo caído del cielo, ni muchísimo menos. Este es un derecho que las mujeres lo lucharon arduamente durante todo el final del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Justamente en el caso colombiano, por ejemplo, el derecho a la educación se va a lograr apenas hasta el año de 1934, que es cuando se logra un decreto de carácter presidencial que va a permitir que las mujeres ingresen a la educación superior, porque teniendo en cuenta esa división y esos roles y estereotipos de género, a la mujer se le había otorgado unas funciones para las cuales se creía no se requería una formación ni una educación. Bastaba con que se aprendieran los oficios del hogar de una manera eficiente y eso era todo. ¿Qué más se podía requerir para dirigir una casa? Nada más que una eficiencia en los servicios domésticos y de cuidado. Pero las mujeres tenían claridad que solamente a través de este derecho fundamental a la educación es que podrían realmente transformar su vida y tener una incidencia fundamental en lo que sería el futuro, tanto para ellas como para sus familias y fundamentalmente para sus hijas y sus hijos. Esta es la razón por la cual cuando aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 y ya venía funcionando la llamada Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, plantearon en el artículo 26 que se estableciera que toda persona tiene derecho a la educación y además que durante la primera etapa de la instrucción elemental, o lo que llamamos aquí la primaria o la básica, esa educación debería ser gratuita y debería ser universal. Y en los otros niveles, como la educación técnica, la educación profesional, ya estaba supeditada a realmente los méritos de cada persona. También desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habló de que este derecho a la educación debía ser incidido por los padres de familia. Los padres de familia también tienen que tener una injerencia respecto al tipo de formación que quieren brindar a sus hijos. Y algo que quedó muy claro, y es que el sistema educativo tiene que tener una ligación íntima con la formación en derechos humanos. Y por eso se dice que realmente la única forma de incidir en la personalidad humana es a través del respeto. Primero el conocimiento y con fundamento en el conocimiento del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Justamente a través de la educación aprendemos conductas tan importantes como la tolerancia, y también la comprensión, el ser capaz de ubicarnos en el lugar de la otra persona, comprender sus propias situaciones y a partir de ella establecer un diálogo fructífero, ya sea en el consenso, pero también respetando el disenso. Esto fue en términos generales en 1948, el derecho a la educación. Pero como no se cumplió de manera exacta y llegamos al año de 1979, entonces allí se dictó por parte de las Naciones Unidas también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW.
que esta es, por decir así, la compilación de los derechos de las mujeres, el documento internacional más importante que ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo y entre ellos Colombia. Colombia dictó la Ley 51 de 1981 que ratificó CEDAW. Fíjense en los años transcurridos desde el 81 al 91, al 2001, al 2011, al 2021. Estamos próximos a cumplir 40 años de expedida de esta ley. Esta ley 51 ratificatoria de CEDAW, y aún muchas mujeres no conocen sus derechos y lo más grave, muchas autoridades y muchas personas que sí las conocen los vulneran cotidianamente. Esta CEDAW contiene derechos políticos y de libertad, derechos sociales, económicos y culturales y derechos sexuales y reproductivos. Y entre esos derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 10 está el derecho a la educación, que en lo que respecta a las mujeres que pidieron a las Naciones Unidas, pidieron que el derecho a la educación para las mujeres se ofreciera en las mismas carreras y otorgara los mismos títulos profesionales que a los hombres, que se tuvieran los mismos programas de estudio, los mismos exámenes, el mismo personal docente y la misma infraestructura, puesto que se venía dando una tendencia a que la educación de la mujer, que generalmente era el comercio o la pedagogía, la formación como educadora, no se le daba la debida importancia como si a una física o a una química o a unas matemáticas, profesiones mucho más masculinizadas. También se pidió, y esto es importantísimo, la eliminación de todo estereotipo de roles masculino y femenino por parte del sistema educativo, las mismas oportunidades para tener becas y subvenciones, las mismas oportunidades para tener educación permanente, nunca se termina de estudiar ni de formarse, y también incidir para que las tasas de deserción por parte de las niñas y de las mujeres disminuyan. Este problema de la deserción sigue siendo una realidad en el departamento de Nariño al 2020. Y obviamente las mismas oportunidades en todas las actividades lúdicas y recreativas. Ahora, en CEDAW ya se dijo, bueno, no basta con que ratifiquen CEDAW, no basta con que exista la ley 51 del 81. Es necesario que demos cuenta de que efectivamente estamos respetando este derecho, para lo cual se crearon unos indicadores que debe el país sacar esos indicadores y dar cuenta a nivel internacional, por ejemplo, de las tasas de matrícula en educación primaria, secundaria y superior por sexo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están teniendo acceso? ¿Cuál es la permanencia en el sistema? Y específicamente los índices de deserción, sobre todo los relacionados con embarazo temprano, que es una de las principales causas, no la única, pero quizás sí la que tiene mayor peso, sobre todo en las estudiantes de la media y universitaria. Y también cuáles son las tasas de alfabetización de personas mayores de 15 años. Y fíjense ustedes, como consecuencia de esto, cuál es el comportamiento de las brechas en salarios en relación con profesiones y oficios, porque también ocurre otra cosa, que en la medida en que la profesión se feminiza, en esa medida pierde valor y entonces se reducen los salarios. Y eso es un poco lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud, que es un campo que está feminizado, pero que también ha perdido mucho en su remuneración justamente por esos estereotipos basados en género. Otros indicadores que se deben tener en cuenta es cómo está la distribución de hombres y mujeres según el tipo de enseñanza. Aquí nos referimos a técnico, tecnológico, universitario y estudios de posgrado. Saber si aún existen, claro que esto ya es casi inexistente, expulsiones basadas en embarazo, y si algunas instituciones ponen obstáculos para continuar estudios, especialmente frente a las diversidades por orientación sexual e identidad de género, que es otra grave realidad. Pero además de esto, también tenemos en cuenta que en el siglo XXI
apareció la Declaración Mundial sobre Educación Superior y allí se establece que es de muy importante tener una conciencia sobre la importancia de la educación para el desarrollo sociocultural y económico de todos los países. Es que si no se tiene en cuenta este aspecto, la sociedad en su conjunto va a perder las capacidades y el potencial de las mujeres. El Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 99 dijo que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Es que fíjense, por ejemplo, el derecho al voto se consiguió, pero ¿de qué vale derecho al voto si la gente no tiene una conciencia política, no tiene una formación que le permita decidir cuál candidato corresponde mejor a sus intereses? Entonces, la educación es el fundamento para los otros derechos. ¿Cómo accedemos al mercado laboral sin educación? Solamente a través de la formación es posible este acceso. De manera que la educación se toma así como un espacio para realmente promover la equidad. Si previamente no han tenido espacio a la educación, todas las promesas de equidad se quedarán como letra muerta. Es muy difícil que eso se realice. Tan es cierto esto que les comento, que entre los objetivos del desarrollo sostenible del año 2015, estos objetivos del desarrollo sostenible fueron aprobados por todos los países del mundo con un objetivo, y era el objetivo de salvar al planeta y a la especie humana. Entonces se acordaron 17 puntos claves con los que se comprometieron todos los países. Y fíjense que el objetivo quinto habla de que una de las cosas fundamentales es justamente ponerle fin a toda forma de discriminación contra las mujeres y contra las niñas en el mundo, en el mundo. Y por eso se habla de que es necesario eliminar la violencia en todos los campos en que se dé, hacer realidad aquello de una vida, el derecho a una vida libre de violencia, abolir todas las prácticas nocivas que aún existen contra las mujeres y las niñas, reconocer y darle el justo valor al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico no remunerado, y asegurar la participación plena de las mujeres y la igualdad de las oportunidades en todos los niveles decisorios de la vida. Obviamente también el acceso a la educación sexual y reproductiva. Pero además, en armonía, esto es por la parte de la educación, pero como la educación tiene una incidencia directa en el mercado laboral, la Organización Internacional del Trabajo también ha previsto convenios específicos para tratar de promover trabajo decente, que es un trabajo bien remunerado, con prestaciones y con seguridad social, pero también trabajo decente con equidad de género. Y entonces allí tenemos varios convenios, por ejemplo el convenio 100, que dice que todas las personas, hombres o mujeres, si realizan la misma labor, deben recibir la misma remuneración. O por ejemplo el convenio 111, que dice que no se puede discriminar en razón al sexo para acceder al trabajo, como ocurrió hace poco en un caso donde una mujer se presentó para ser vigilante de una empresa y la empresa dijo, ¿cómo se le ocurre si usted es mujer? Y no pretendía no admitirla, no por su falta de competencia o de conocimiento, sino por el hecho de ser mujer. Esta persona tuteló y la corte dijo, deben darle la oportunidad, porque eso es discriminar por sexo y eso está prohibido. También tenemos otro convenio para que las mujeres, sobre todo, que tienen responsabilidades familiares, tiene que buscarse los mecanismos para que estas responsabilidades familiares sean compatibles con el estudio y con el trabajo, que eso es muy importante. Y el otro aspecto que es muy femenino, exclusivamente femenino, y que requiere protección especial es la maternidad. Entonces, ya si lo aceptamos como una decisión autónoma
de las mujeres, la procreación, y si autónomamente han decidido ser madres, entonces hay que protegerlas. Y hay que protegerlas en cualquier ámbito, y sobre todo en el ámbito educativo. Por eso es que no se acepta, está totalmente prohibida cualquier conducta que pretenda sacar del sistema educativo a una mujer, a una niña, por el hecho de estar en estado de embarazo. Y estos puntos de la educación, que creo que es importante insistir en esto, en el año 2006, todos estos derechos en el campo de la educación que la mujer había conseguido, se hicieron extensivos a las personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género. Y entonces fíjense que en la reunión mundial de Yakarta se dijo que el sistema educativo debe formar en el respeto a los derechos y a las libertades, armonizando con la cultura, con los idiomas y con los valores de cada país y de cada etnia o cada contexto. Pero sobre todo, miren esto, formar en el respeto a las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y que tanto los currículos como las metodologías y los apoyos didácticos tienen que asegurar que exista una comprensión y un respeto por esta diversidad. Entonces, las mujeres hemos exigido esa equidad, pero nosotras sabemos que las personas diversas por orientación sexual e identidad de género también sufren discriminación, y por esa razón, a través de estos principios de Yakarta, esas conquistas se hicieron extensivas, lo cual es realmente una conquista de todos los seres humanos. Bueno, este es un marco internacional fundamental, pero pues muy breve, que les he presentado, y que es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Pero además nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que también tiene que ver con la educación, y es nuestra Constitución Política de 1991. Allí tenemos unos artículos referentes a los derechos de las mujeres. Miren el artículo 13, 40, 42, 43 y 53. Esos artículos son muy importantes porque hablan de la igualdad en general. No hay diferencia en Colombia por ser hombre o por ser mujer, por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa, ni tampoco por raza, ni tampoco por religión. Por lo tanto, está prohibido discriminar. Y a las personas que son diferentes, por ejemplo, discapacidades funcionales, hay que darles un tratamiento especial. Pero también nos habla que esa igualdad debe darse en el sector público, y esto es lo que ha permitido la ley de cuotas, donde las mujeres también tienen derecho a participar en la dirección del Estado. Y luego viene el artículo 42, dice, pero es que al interior de la familia no puede haber desigualdad. Y por eso dijo, ahora en la familia no hay el padre de familia como única autoridad. Ahora tenemos padre y madre de familia como autoridad. Y la responsabilidad y los derechos y las obligaciones deben ser compartidos por el papá y la mamá en igualdad de condiciones. Y además debe respetarse los derechos de todas las personas que conforman ese núcleo familiar. Esa es otra parte muy importante. Y luego en el artículo 43, que lo quiero resaltar para que nunca se les olvide, este es el más importante. El artículo 43 dice que en Colombia, hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos y oportunidades. Derechos y oportunidades. Y dice, sí, hombres y mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades, pero aún más, en el mismo artículo 43 se dice que la mujer en estado de embarazo tiene protección especial. Tiene protección especial, y que el Estado debe garantizar esa protección. Justamente de allí nace lo que vamos a llamar el fuero de maternidad, o esa estabilidad reforzada para el mundo del trabajo. Pero además el constituyente del 91 legisló en varios artículos el derecho a la educación. Por ejemplo, el artículo 7,
el 16, el 27, el 41, el 67, 69 y 70. Pero de estos voy a hacer referencia al artículo 67, que es el más importante, porque allí se dice cuál es la finalidad de la educación en Colombia. Y la finalidad de la educación en Colombia es formar personas respetuosas, en primer lugar, de los derechos humanos. Personas que no discriminen, personas que estén comprometidas con los valores del Estado social y democrático de derecho, que también acogimos en la Constitución del 91. Y lo más importante, personas que estén comprometidas con la cultura de la paz a través de la tolerancia y el respeto por la opinión divergente. Entonces, todo el sistema educativo no podemos desligarlo de los derechos de las mujeres. Estos derechos de las mujeres de igualdad y no discriminación tienen que funcionar en el sistema educativo. Y como el sistema educativo está comprometido con el derecho con la formación en el respeto a los derechos humanos, con la formación de la paz, con la formación para la vida, para la convivencia, para el trabajo, es responsabilidad del sistema educativo justamente cumplir con esos mandatos constitucionales. Y ahora, en estos tiempos en que la guerra se ha recrudecido en nuestro departamento, bien vale la pena hablar de que la paz es un derecho y que el artículo 22 de la Constitución así lo consagra. Por lo tanto, nosotros como ciudadanía en general tenemos que reclamar nuestro derecho a la paz. No pueden venir a imponernos una guerra que nos es ajena, una guerra que no tiene que ver con los intereses del pueblo de Nariño, sino que es una guerra con intereses delincuenciales y de ajenos a nuestro territorio. Este es también algo muy importante. Y con fundamento en ese marco constitucional se han dictado un poco de leyes. No creo que alcance a tratarlas, pero voy a mencionarlas. Por ejemplo, la ley 1098 del 2006 es la llamada Código de la Infancia y la Adolescencia. Aquí se habla de que justamente las instituciones educativas, todas, no importa el nivel, desde el preescolar hasta el doctorado, deben educar con perspectiva de género. ¿Cómo? Precisamente garantizando el acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo, erradicando cualquier práctica pedagógica que sea discriminatoria o excluyente, garantizando el trato respetuoso a las niñas y a las mujeres y difundiendo y formando en los derechos sexuales y reproductivos. No es posible, ya no podemos permitir los embarazos no deseados, los hijos no deseados. Los hijos tienen que ser el resultado de una decisión responsable y autónoma. Precisamente porque esa es la única forma de evitar que estos embarazos no deseados se conviertan en muchas veces la interrupción de una vida y de un proyecto de vida de una niña que producto de un acto de violencia, por ejemplo, quedó en embarazo. Entonces son traumas muy complicados que no están acordes con el ordenamiento ni internacional, ni constitucional, ni legal. Y tenemos la ley más importante, que es la ley 1257 del 2008. Esta ley no la podemos jamás perder de vista porque es la ley que desarrolla la Convención de Belém do Pará, que es la convención para prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y es que la violencia, y es bueno que aquí lo digamos, no es solamente la violencia física, esa es la que se ve, el puñetazo que dejó el ojo negro, esa no, esa es terrible, pero hay otras formas de violencia. Y una forma de violencia muy grave es impedirles a las mujeres la alfabetización y la escolarización, porque al prohibirles, al impedirles el derecho a la educación, realmente le estamos negando todos los demás derechos. Por eso en esta ley 1257, en el artículo 11,
dice que le corresponde al Ministerio de Educación velar porque en todas las instituciones educativas de este país se incorpore la formación para el respeto a los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres a través de la Cátedra de Derechos Humanos. Por eso se impuso con carácter obligatorio la Cátedra de Derechos Humanos. Y por eso hay que desarrollar programas en las instituciones educativas para evitar, informar y erradicar cualquier forma de violencia contra las niñas, para evitar la desescolarización de aquellas niñas justamente que han sido víctimas de la violencia y para promover que las niñas se interesen por las carreras en ciencias básicas y ciencias aplicadas que aún, ya no mayoritariamente, pero que aún siguen siendo un dominio pues, de hombres. Luego viene este decreto 4798 de 2011, que habla de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres en el ámbito educativo. Y es precisamente cuando dices que los colegios tienen que vincular a toda la comunidad educativa. ¿Esto qué es? A los padres de familia, a las autoridades, a todos con ilustrarlo respecto a que es un derecho de las mujeres tener una vida libre de violencias y que ellas tienen derecho a conocer todos sus derechos, los que están en CEDAW, y especialmente los derechos sexuales y reproductivos, que debemos garantizarles ambientes que sean libres de violencia y discriminación, que debemos acompañar a las niñas que han sido víctimas de violencia de género, cómo las instituciones educativas deben fomentar la autonomía para que sean las niñas quienes tomen sus propias decisiones, porque esto va a ser lo que les va a permitir mejorar su autoestima, formarse como seres individuales autónomos que puedan enfrentar más adelante la vida y garantizar toda la información necesaria justamente para que tengan acceso al conocimiento de todos sus derechos. La ley 1623 del 2013, llamada la Ley de Convivencia Escolar, precisamente lo que se quiere es evitar las conductas que atenten contra los derechos de las mujeres y de las niñas, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, a través de medidas de prevención, de protección, de detección temprana y de denuncia. Hay casos que se han presentado muy lamentables de este tipo de abusos protagonizados tanto por docentes, cosa que es terrible, como por directivos de las propias instituciones educativas, cuando justamente uno de los deberes de la institución educativa es brindarles ambientes seguros a estas niñas. La ley 1632 del 2014 creó la Cátedra de Paz y dijo que la Cátedra de Paz debe darse en el preescolar, en la básica y en la media como una asignatura independiente. Pero esa Cátedra de Paz tiene que tener perspectiva de género, precisamente porque no va a ser posible paz mientras existe violencia y discriminación contra más de la mitad de la población, que son las mujeres. Y tenemos luego el decreto 1421-2017, que es el que habla de la educación inclusiva. Entonces, aquí dice, ya compromete a las universidades y dice, es que las universidades también tienen que formar a toda su comunidad educativa, a sus docentes y estudiantes para prevenir cualquier forma de violencia. Hay que buscar accesos especiales para las mujeres víctimas de violencia y alentar a través de los centros de investigación que se trabajen e investiguen líneas específicas sobre violencia y sobre los derechos de las mujeres. Es en este punto donde encaja justamente la existencia del Observatorio de Género de Nariño y fomentar la incorporación de políticas para que la educación superior, es decir, la educación universitaria, también sea inclusiva. Entonces, como nos hemos dado cuenta con este recorrido
jurídico que les he hecho solo es para que nos quede hoy claro que el avance paulatino en el ejercicio del derecho a la educación es el principal motor del cambio social y que no va a ser posible avanzar en equidad de género si no es a través del sistema educativo. Y cómo la historia y los distintos países nos han mostrado que cuando la mujer no solo ingresa al sistema educativo, sino que se apropia y se desarrolla dentro de él, realmente es capaz de cambiar su propia vida, la de su familia y la de su entorno. Y hoy en día, en esta sociedad del conocimiento, el punto de partida es la capacidad lectoescritora. Necesitamos niñas y mujeres con capacidad de leer y de escribir críticamente, justamente para no creer todas las noticias que nos llegan por los medios, porque hoy sabemos que las redes sociales muchas veces no sirven sino para difundir mentiras, falsedades. Y nuestra capacidad crítica y nuestra racionalidad es para detectar qué tipo de información nos están dando. Miremos cómo están las cifras de alfabetización en Nariño. Bueno, el 86 para el año 2018, el 86.81 de la población del departamento de Nariño sabe leer y escribir, lo cual podríamos decir frente a las cifras del 2008 que hemos mejorado. Hemos mejorado en 2 puntos y algo. Sin embargo, a través de toda esta década, del 2008 al 2018, nos damos cuenta que sigue siendo mejor la alfabetización de los hombres que la de las mujeres. La diferencia no es muy grande, pero sí es considerable. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el 2016, la alfabetización de las mujeres era de 85-93 y la de los hombres de 87-61. Y en el 2018 la de las mujeres está en 86-57 y la de los hombres en 87-04. Digamos, hemos mejorado en términos generales en alfabetización, pero la tasa de crecimiento para los hombres es mejor, ligeramente mejor que para las mujeres. Y obviamente la meta es cero analfabetismo. O sea, la idea es que alcancemos el 100% de alfabetización. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, esa brecha de género en la alfabetización afecta fundamentalmente a las personas mayores de 65 años. O sea, al estudiar la brecha que les indiqué anteriormente por edad, nos damos cuenta que donde más se afecta es en las personas mayores de 65 años. Y esto tiene que ver con que hoy en día existen obviamente más oportunidades que para las personas que hoy están en los 65 años, que digamos su época de escolaridad debió estar hace 40 o 50 años. Entonces es una clara prueba de ese punto. Y también se mantiene brecha de género en los hombres entre los 29 y 64 años, pero va disminuyendo a partir del año 2018. Y en el año ya 2018, lo actual, entre los grupos más jóvenes, fíjense ustedes, está ocurriendo lo contrario. Y es que la alfabetización está mejor en mujeres que en hombres. ¿Por qué se da este cambio? Pensamos porque ha habido una gran insistencia de distintas fuentes por demostrar a las familias la urgencia de alfabetizar a las mujeres. Justamente si tienen la responsabilidad, en algunos casos exclusiva, de educar a los hijos, precisamente por eso la importancia de su alfabetización. Para el año 2018, el 99.72% de las niñas y adolescentes y el 98% de los niños y adolescentes saben leer y escribir. Si se dan cuenta, como la tasa que habíamos presentado antes genérica de 87 está mucho mejor, pero para los niños y jóvenes de este momento. Bueno, la otra cara de la alfabetización obviamente es el analfabetismo. Y el analfabetismo está en el 8.7, que es exactamente lo que habíamos mostrado. Este analfabetismo
también es menor, el 8% es a los hombres y el 9,44% de las mujeres. Y lo más grave, de esas mujeres analfabetas, el 71,32% habitan en el campo. O sea, son las más afectadas las mujeres rurales. En el caso de Nariño, los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Roberto Payán presentan los porcentajes más altos de analfabetismo, casi que doblan los porcentajes del resto del departamento. Entonces, estos precisamente, miren, Ricaurte, Barbacoas y Roberto Payán, que son territorios nariñenses que han sido tradicionalmente muy abandonados, que tienen muchas dificultades en el acceso a los medios de comunicación y en la llegada a los mismos sitios con nuestras pésimas vías. Sin embargo, hay otros sitios que como Funes, como Francisco Pizarro, como Magui Payán y toda la subregión del Sanquianga, donde las mujeres presentan menos porcentaje de analfabetismo. O sea, hay más analfabetismo en estos municipios entre hombres que entre mujeres. Quizá una de las causas es que rápidamente los niños acompañan a sus padres en las labores de caza y pesca que implican digamos, separarse de los núcleos familiares durante temporadas y que les impiden a estos niños mantener su escolarización regular. En todo caso, volvemos a insistir para acabar con ese 9,44% de analfabetismo en las mujeres. Si no tenemos la capacidad de leer y escribir, es muy difícil lograr el empoderamiento femenino. O sea, la base del empoderamiento es la capacidad lectoescritora. Y de esa capacidad va a depender no solo que conozcamos nuestros derechos y estemos listos para defenderlos, sino que va a ser el punto de partida de nuestra autonomía intelectual, de nuestra autonomía económica, de nuestra identidad como seres humanos independientes y capaces de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, por otro lado, vamos hacia la escolaridad. La escolaridad es ya superado el saber leer y escribir, es entrar al sistema educativo, bien sea al nivel preescolar, primaria o secundaria. En estos niveles, los hombres siguen siendo más que las mujeres todavía, pero fíjense ustedes, cuando se trata ya de educación media, normal, técnica, universitaria y posgradual, allí las mujeres somos mayoría. O sea, en lo básico siguen siendo los hombres, pero ya en los otros niveles las mujeres. Esto pareciera que tiene que ver con algunos estereotipos que todavía están vigentes, sobre todo en las zonas más alejadas y en el campo más que en la ciudad, donde se considera que es más importante formar a los niños que a las niñas. Entonces se manda al niño a la escuela y se deja a la niña que ayude en las labores de la casa. Pero cuando las niñas un poco tarde llegan a la escuela, se quedan en el sistema y van a terminar su básica y van a pasar a la media y van a pasar a su formación técnica, tecnológica, y muchas llegan a la universidad y muchas continúan sus estudios posgraduales hasta llegar a los niveles finales del doctorado. Sin embargo, el acceso a la educación superior en Nariño es muy bajo. Solamente miren, el 13,11 accede a la educación superior. O sea, eso es, ni siquiera llegar al 20 es terrible. Y no tenemos sino una universidad pública, la Universidad de Nariño, que por eso es un patrimonio de la región, por eso la tenemos que defender. Si no existiera la Universidad de Nariño, no tendríamos sino universidad privada. Y eso significaría que muchas mujeres, sobre todo de los estratos más débiles, jamás podrían acceder a la formación universitaria. Ahora, de ese escaso 13,11, el 14,33 son mujeres y el 11 son hombres. Aquí ustedes se dan cuenta de lo que les dije, que es mayor la escolaridad de jóvenes, de señoritas, que de hombres. Igual, entre el 2001 y el 2018 terminaron los estudios universitarios 71,000 personas. Y de esas 71,000, más de la mitad, el 56%, fueron mujeres.
y el 43% hombres. O sea, nuevamente comprobamos cómo las mujeres, lo importante es impulsarlas a que accedan al sistema. Una vez que acceden al sistema, se mantienen mucho más que los hombres. En este nivel educativo hay una brecha de género a favor de las mujeres que alcanza un 12%. O sea, si bien en la parte, como vimos antes, de analfabetismo es desfavorable para nosotros la brecha en un 10%, en lo que es educación superior, ya la brecha es favorable en un 12%. Y en lo que tiene que ver con la educación superior en Nariño, fíjense ustedes que el 39% de las mujeres egresadas egresaron de unos mismos programas, que son los que más feminización, más matrícula femenina tienen, que son los programas de economía, de administración, de contaduría, de ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, donde está precisamente el derecho, la sociología, la psicología, la filosofía, todas las licenciaturas y todo lo que tiene que ver con ciencias humanas y sociales. También hay mayor cantidad de mujeres en todo lo que tiene que ver con la educación, fíjense ustedes, con las matemáticas. Esto ya es algo muy interesante porque se creía que era mayoría masculina, no es mayoría femenina, y ciencias naturales, ya hay mayoría femenina. Entonces, ¿en qué sigue existiendo mayoría masculina? En agronomía, veterinaria, bellas artes, ingeniería, arquitectura. Todas estas carreras las tiene la Universidad de Nariño, pero la agronomía, el trabajo en el campo, la veterinaria, es raro con las bellas artes, pero hay mayoría masculina en bellas artes, ingenierías, que este sí es un punto muy importante para trabajar, y arquitectura. Pero fíjense, la brecha más significativa, como les dije antes, es la presentada en la salud, porque el doble de los profesionales de la salud son mujeres. Por eso es que en esta pandemia quien la han enfrentado ha sido las mujeres, no solo porque son el doble de profesionales, sino porque todas las actividades de cuidado, enfermería, servicios generales, laboratorios son mujeres, y porque en la casa quienes hacen las labores de cuidado también son mujeres. La pandemia la han enfrentado las mujeres. Bueno, en estos datos del ministerio están tanto los de formación universitaria como la técnica y tecnológica, puesto que todo constituye educación superior, como ya lo sabemos. Otro punto al que quiero referirme es al de la deserción. Bueno, pues la deserción está en el 36% de las personas que se matricularon entre el 2001 y el 2018. Entonces, se graduaron, obviamente, aunque se siguen graduando más mujeres, la deserción también afecta más a las mujeres. Y entonces encontramos que ¿por qué se da esa deserción tan alta? Esto no se ha estudiado mucho aún, pero en algunas investigaciones, no con perspectiva de género, simplemente investigaciones que se han realizado en la Universidad de Nariño, han encontrado como razones de esa deserción la mala elección de la carrera, porque querían hacer lo que habían hecho sus padres o sus abuelos o sus tíos, bueno, o porque alguien les comentó de una carrera que resulta no era la de ellas. También porque cuando hay problemas económicos en las familias, pues las mujeres deben salir a buscar trabajo. Y también porque encuentran una alternativa laboral o por el embarazo, que aunque es el factor más bajo, también incide. Pero este es un tema que habría que mirarlo más, porque si se lograra disminuir los porcentajes de deserción de las mujeres, realmente se afianzaría muchísimo el avance de las mujeres en Nariño, porque ya su presencia en la educación superior es mucho más
del 50% en casi todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. En la red de instituciones de educación superior por la equidad de género y diversidades que existe en el departamento de Nariño y donde están 11 universidades de esta región, las más conocidas, casi en la reunión inaugural, la mayoría de rectoras y rectores decía que su población es mayoritariamente femenina. Entonces, esto es verdad en Nariño, es verdad en Colombia y es verdad en el mundo. Las mujeres somos mayoría en el sistema educativo, pero también hay la deserción, afecta más a las mujeres que a los hombres. Y ese es el punto que hay que seguir trabajando. Y ese es un punto que es fundamental, que debemos darle la mayor atención y que seguramente requerirá que las universidades, que la educación, desde la educación media, hagan los entronques necesarios para que las orientaciones profesionales se vayan dando desde los últimos años de la educación media. Cuando están en 10 y 11 ya debería haber unos nexos del sistema educativo con el sistema universitario o de educación superior para que en la carrera no sea una sorpresa, sino que ya se permita esta orientación profesional que ataque uno de los, hasta este momento, de las razones más duras y que inciden en la deserción. Lo otro es que las familias, también necesitamos una conciencia de las familias para que a pesar de que existen esos problemas económicos, lo ideal sería que las propias instituciones educativas pudieran ser más flexibles en sus currículos para que no implicara un abandono de la universidad, sino quizá matricular menos asignaturas, por ejemplo, para en otro momento tomarlas, pero no retirarse de su esfuerzo, porque no solo es la pérdida de esfuerzo individual de esa mujer, sino que es una pérdida de esfuerzo institucional y también de recursos públicos, porque eso no beneficia a nadie y desde luego pues no lo podemos considerar algo positivo. Bueno, y aquí quiero comentarles otro punto muy importante. Y es cómo la educación finalmente en este mundo y en este siglo XXI, finalmente, y en este año 2020, finalmente la educación tiene como objetivo ayudar a una mejor inserción laboral. ¿Cómo llegamos al mercado del trabajo mejor preparadas? Y fíjense estos datos. Para el año 2018, el promedio de educación general es de 6.3 años. Y desde el 2008, los años de educación en mujeres ha mostrado un crecimiento superior al de los hombres, que es justamente lo que hemos visto en estas estadísticas. Sin embargo, en el mercado laboral, eso no se refleja de idéntica manera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el mercado laboral sigue siendo más asequible a los hombres que a las mujeres. Y las mujeres que ingresan al mercado del trabajo tienen que cumplir con mayores requisitos de escolaridad que los hombres. Entonces es más exigente el mercado del trabajo con las mujeres que con los hombres. Por eso, esta es otra realidad muy grave. Además, que luego de esa escolaridad va a depender la brecha salarial. Es decir, no solo es el lío de poder entrar, necesitamos educarnos para entrar al mercado laboral y ganar autonomía económica, que es la base para romper la subordinación. La principal causa de la subordinación es la ausencia de autonomía económica. Pero yo no puedo entrar al mercado laboral si previamente no estudio. Y cuando ingreso al mercado laboral, que además me exige más que a un hombre, me va a remunerar menos. Y ahí se genera otra brecha muy complicada, que es la brecha salarial, que es una brecha muy difícil, que es una brecha que en este momento debe estar, bueno, otro de los colegas en el módulo de justamente relacionado con esas estadísticas de brechas salariales y de mercado laboral les desarrollará en profundidad, pero quiero decirles que allí
vamos a darnos cuenta cómo esas carreras que se están feminizando y esas actividades a las que fundamentalmente se vinculan mujeres son las menos remuneradas, son las peor remuneradas. Y esto también tiene que ver con que aún se mantienen estereotipos que subvaloran lo femenino. Y por eso nosotros, estas estadísticas nos sirven para estar alerta. Primero, para decir que cuando nosotros decimos que las brechas salariales son reales, no nos estamos inventando porque tenemos unos datos cuantitativos exactos de fuentes oficiales que así lo corroboran. Y segundo, porque esto es lo que nos permite orientar la toma de decisiones y la aprobación de políticas públicas, hacia dónde deben mirar esas políticas públicas. Y también porque esto es un llamado al sistema educativo, que tanto está cumpliendo con sus obligaciones legales, constitucionales e internacionales de formar con perspectiva de género, de formar a las mujeres y empoderarlas de sus derechos, de formar al estudiantado en general, a sus docentes, a los directivos, a las comunidades educativas, a los padres de familia, en el respeto a los derechos de las mujeres, para realmente caminar hacia la equidad de género, hacia la igualdad, que es el fundamento fundamental para que realmente pensemos en que sea posible en este país una paz con las bases firmes de la justicia y de la igualdad. Esto era lo que estaba programado para este módulo. Gracias.